Quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar con esta conferencia y de verdad que siempre para mí es bastante grato compartir algunos conocimientos con ustedes. Me han encargado de revisar el tema de meningitis bacteriana. He tratado por lo menos de ilustrarme en el sentido de que sea temas, las revisiones sean las más actualizadas posible y las recomendaciones que se puedan dar acá son en base a guías que ya están establecidas y las guías por lo general son realizados a partir de un punto de partida de investigaciones desarrolladas, ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Este rato es bastante cansado, entonces para no aburrirlos voy a tratar de hacerlo más. Bueno, ¿qué es la meningitis bacteriana? La meningitis bacteriana pues, es una enfermedad infecciosa severa que afecta a las membranas que recubren el cerebro. Queda como resultado alta morbilidad y mortalidad. En este caso, básicamente causada por bacterias, el tema que me ha tocado revisar. La epidemiología. En el mundo se dice de que la meningitis bacteriana se presenta de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes en los países desarrollados y logran alcanzar una mortalidad del 10 al 20% por todas las causas, o sea, por todos los tipos de bacterias que pueden ocasionar la meningitis bacteriana. Mientras que la meningitis neumocócica pues alcanza una mortalidad desde el 30% de muertes. Aunque la enfermedad meningocócica invasiva ha disminuido en los últimos tiempos y una característica particular es que es más frecuente en jóvenes de 16 a 25 años. La etiología, el agente causal va a variar de acuerdo a las edades de los pacientes. He enfocado principalmente las causas de las bacterias que causan infección en pacientes adultos. Han hecho una revisión aquí en Dinamarca, Turquía, Reino Unido, la República Checa, Holanda, donde hacen un recuento de una cantidad de pacientes y cuál es el agente causal. En este caso, el agente causal más frecuente de meningitis bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, con un 53% causa un 53% de meningitis bacteriana, seguido de la Neisseria meningitidis con un 27% y con listeria en un 13%. Entonces, se concluye la causa más común de agente causal es el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis como causa de meningitis bacteriana en las personas adultas. Ahora, tiene ciertas particularidades. Determinados grupos de edad van a tener determinados agentes causales. Como por ejemplo, ¿no? En los adultos jóvenes es más frecuente que la meningitis sea de origen viral. Y en los adultos mayores, por lo general, es más frecuente las meningitis causada por neumococo. Y si es que está por encima de los 60 años, es más por listeria. Ahora, los pacientes que sufren de fractura de cráneo o pérdida de líquido cefalorraquídeo, también el agente más frecuente que causa meningitis es el neumococo. En caso de que el paciente presente un rash, pues hay que pensar que el agente causal es meningitis por meningococo. En los pacientes con HIV positivos, la causa más frecuente son criptococos. Y hay que tener en cuenta también que los pacientes inmunocomprometidos están más expuestos o tienen más riesgo en hacer meningitis. ¿Qué pacientes son? Los pacientes que no tienen vaso, tienen más posibilidad de que la meningitis pueda ser ocasionada por bacterias encapsuladas. Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Bueno, esto creo que todos lo conocemos, es repetitivo. ¿Cuáles son las características principales que hay que revisar en un paciente que es probable que tenga meningitis? Cefalea, fiebre, rigidez de nuca y un estado mental alterado. Antes se consideraba que era la tríada clásica de una meningitis, pero las revisiones llegan a la conclusión que fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado apenas alcanza de un 40 a 50% de pacientes. O sea, solo de un 40 a 50% de pacientes con meningitis tienen esta tríada clásica.
Otras características clínicas que presentan los pacientes con meningitis es la rigidez de nuca, el signo de Kerning, signo de Brusinski y el rash petequial, esto en pacientes con enfermedad meningocócica. Entonces, la rigidez de nuca tiene una sensibilidad del 31%, uno pensaría que es mucho más alto, ¿eh? Signo de Kerning un 9% y el signo de Brusinski solo un 11%, o sea, es mucho más bajo de lo que uno creía. Esto es otro trabajo realizado en países europeos donde buscan determinar cuáles son las presentaciones características clínicas de los pacientes con meningitis bacteriana. Por ejemplo, el dolor de cabeza se presenta en un 58% de pacientes con meningitis bacteriana. La rigidez de nuca se presenta en un 65% de pacientes con meningitis bacteriana, mientras que la fiebre alcanza un 87%. Ahora, el estado mental alterado logra un 68%, o sea, no, en ninguno de ellos alcanza el 100%, ¿no? Una cosa bien característica que debemos tener en cuenta es que no hay nada absoluto en la medicina, ¿no? Lo más absoluto en la medicina es, lo más típico de la medicina es lo atípico. Muy raramente nosotros nos encontramos ante un caso típico, clásico. El hecho de que se dé a eso más bien es comentario. Hemos visto un caso tal como el libro, ¿no? Pero no es lo frecuente y no es lo usual. Ahora, cuando nosotros hablamos de meningitis bacteriana, tenemos sospecha, lo primero es en qué pensamos, o sea, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Cuál es? Creo que todos lo saben. Una punción lumbar. Hay que hacer una punción lumbar. De tener una sospecha de meningitis, ¿qué hay que hacer? PL. Siempre hay que tener en cuenta que la punción lumbar puede tener complicaciones. ¿Cuál es la complicación más grave? Pues que se produzca una herniación. En cuanto se presenta la herniación en un 5% de casos. Entonces, ya también en nuestra cabeza tenemos, antes de hacer el APL hay que pedirle un TAC, decimos, ¿no? Para limitar el riesgo. Pero hay ciertas consideraciones para solicitar una tomografía cerebral en un paciente para hacer una punción lumbar, o sea, tiene que tener ciertas características. Una cosa importante a tener en cuenta, sí, es claro, de que si nosotros pensamos o tenemos ciertos datos que nos orientan mucho de que el paciente está presentando una meningitis bacteriana, hay que iniciar inmediatamente el antibiótico. Lo pensamos, iniciamos tratamiento. No hay que retrasar el tratamiento antibiótico si tenemos alta sospecha. ¿Por qué? Porque dice que la mortalidad aumenta un 13% por cada hora sin antibiótico. Paciente que sospechamos meningitis bacteriana hay que iniciarle antibiótico si es posible, y si vamos a tener cierto retraso, vamos a tener dificultades en hacerle una punción lumbar, hay que iniciarle el antibiótico. A ver, ¿qué es lo que esperamos buscar en una tomografía antes de hacer una punción lumbar? Siempre decimos, no, entonces hay que hacerle la punción lumbar, no, pero hay que hacerle un TAC. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en una punción lumbar para no hacer la punción lumbar? Perdón. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en una tomografía para no hacer punción lumbar? A ver, ¿cuáles son las contraindicaciones? Que nosotros encontremos absceso cerebral, que nosotros encontremos empiema subdural o que nosotros encontremos un infarto cerebral extenso. Estas tres situaciones nos van a contraindicar hacer una punción lumbar. ¿Por qué? Porque estos eventos van a condicionar, ocupan espacio, estas lesiones van a ocupar espacio dentro del cerebro. Entonces, ¿qué va a condicionar? El hecho de nosotros retirar líquido cefalorraquídeo va a aumentar el desplazamiento cerebral y ello nos va a llevar a una herniación. Por eso es la importancia de hacer una tomografía previa a una punción lumbar. Eso quedó claro. Entonces, ¿para qué le pedimos taquía? ¿Y qué pienso encontrar? O sea, veo una tomografía, voy a llevar al paciente a hacer una tomografía. ¿Qué pienso encontrar para no hacer el APL? Ahí es claro qué es lo que debemos de buscar. Eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué características tiene que tener un paciente para nosotros hacerle una tomografía? Estas son las recomendaciones que dan. Indicaciones para neuroimagen antes de una punción lumbar en pacientes con sospecha de meningitis.
Que el paciente esté afocalizando. Que el paciente tenga presencia de papiloedema al hacer el fondo de ojo. Convulsiones no controladas o convulsiones continuas y que su Glasgow esté en menor de 12. Otras revisiones ponen Glasgow menor de 10. Entonces, estas cosas es lo que hay que tener en cuenta. ¿A qué paciente le vamos a tomar TAC antes de hacerle PL? A un paciente que está convulsionando, a un paciente que está focalizando, a un paciente que tiene un papiloedema o a un paciente que está con un Glasgow menor de 12. Otras contraindicaciones para hacer punción lumbar, bueno, son más sencillas: desórdenes de coagulación, llámese TP prolongado, plaquetas bajas, infecciones locales de piel y un paciente en inestabilidad hemodinámica. Ya, ¿qué sigue después de eso? Ya tenemos la tomografía, ya le hicimos la punción lumbar. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que buscamos en un líquido cefalorraquídeo? Bueno, si vemos que la apariencia macroscópica es purulenta, obviamente le vamos a iniciar antibiótico. El segundo paso es la tinción Gram. Otra vez nos llama la atención acá. No nos va a dar un resultado informativo de un 20 a 40% de casos. Es más informativo si el agente causal es un Streptococcus pneumoniae o un Haemophilus influenzae que ante Listeria o Bacillus gram negativos. O sea, es más fácil encontrar a Streptococcus y Haemophilus. Ya, hablando un poco más de la tinción Gram. Bueno, es un método rápido, es un método barato, es válido para identificar causa de meningitis bacteriana. Y su sensibilidad depende del microorganismo causal, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si son listerias, solamente lo vamos a encontrar con la tinción Gram de un 25 a 35% de casos, Haemophilus 50%, Neisseria 70-90%, pero si es estreptococo, hasta un 90% vamos a definirlo mediante una tinción Gram. A ver, en relación a los parámetros citológicos, ¿qué es lo que buscamos? Celularidad. Mayor de 100 células asociada a polimorfonucleares, predominantemente neutrófilos. Entonces, eso es lo que generalmente buscamos, ¿no? Cuando hacemos una PL, hay que recuperar el líquido. ¿Cómo está la celularidad? Es lo primero que presentamos. ¿Y a predominio de qué? Es lo que preguntamos. En este caso me estoy abocando netamente a un problema bacteriano. Nuevamente, como hace un rato decía, en medicina nada es absoluto, no hay ninguna prueba que sea 100% sensible y 100% específica. Siempre tienen su margen de falsos positivos o falsos negativos. Acá nos vuelve a confirmar eso. Dice, estos parámetros son engañosos a la ausencia de pleocitosis. O sea, hay un 10% de casos de pacientes que tienen meningitis, pero que no tienen pleocitosis, o sea, que no tienen más de 100 células. Ya. ¿Qué es lo otro que buscamos en el líquido cefalorraquídeo cuando queremos saber si un paciente tiene una MEC bacteriana? La concentración de proteína. Siempre decimos, ¿no? ¿Cómo es hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y celularidad a predominio de polimorfo nucleares? Es lo que siempre nosotros tenemos en la cabeza. La concentración de proteína en líquido cefalorraquídeo, su rango normal es de 0,5 a 2 gramos por litro. Su sensibilidad en diagnosticar meningitis bacteriana va del 60 a 86%, mientras que su especificidad va de 60 a 100%. Son márgenes bastante amplios, ¿no? Y va a haber, igual que el anterior, de 1 a 10% de pacientes que tienen meningitis bacteriana, pero su concentración de proteínas son normales. Vayamos a ver la glucosa, que es otra de las cosas que siempre miramos. Valor normal de la glucosa en líquido cefalorraquídeo de 45 a 75 miligramos. En la glucosa sérica de 70 a 120, esto lo sabemos todos. Y aquí lo importante es determinar la proporción que hay entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica. Tiene que ser 0,6. ¿Cómo se saca esto? Dividiendo 45 entre 70 o 75 entre 120. O sea, la concentración de glucosa en líquido entre la concentración de glucosa sérica. ¿Cómo vamos a encontrar en una meningitis? En la glucosa en líquido cefalorraquídeo va a ser menor de 45. Y la proporción, o sea, la división entre una versus otra, tiene que ser menos de 0,4. Y me preguntan por ahí, ¿y si el paciente tiene 300 de glucosa, cómo hago? Entonces, en esos casos,
usamos este valor. No establecemos la relación proporción glucosa líquido céfalo, glucosa sérica. Lactato en líquido cefalorraquídeo. Bueno, en el Rebagliati comentaba yo con los tecnólogos y me decía, sí lo hacemos, pero si tenemos una indicación particular y una orden separada. Me decía, no lo utilizamos nosotros con mucha frecuencia esto. El lactato sérico, su concentración normal en líquido cefalorraquídeo es menor de 36 miligramos por decilitro. Y en este caso, una particularidad que tiene es que no va a estar influenciado por el lactato sanguíneo. No tiene relación. En el otro sí, porque para eso es que hacía la proporción y se hacía la división, ¿no? Dos metaanálisis definieron de que la superioridad del lactato en líquido cefalorraquídeo versus los parámetros clásicos, ¿no? De glucosa, celularidad y proteínas en líquido cefalorraquídeo. O sea, era más certero, era más preciso dosar el lactato en líquido cefalorraquídeo que los otros. En cada uno de esos estudios alcanzaba una sensibilidad, en uno de los metaanálisis alcanzaba una sensibilidad de 96% con una especificidad de 94%, mientras que en el otro una sensibilidad de 93% con una especificidad de 96%. O sea, dosar el lactato en líquido cefalorraquídeo nos da más rango de poder definir si nos encontramos ante una meningitis bacteriana. Si nosotros encontramos un lactato mayor de 70, es diagnóstico de meningitis. Reacción en cadena de polimerasa. A este nivel también ha llegado la biología molecular para determinar. ¿Qué es lo que busca? Son ya pruebas mucho más sofisticadas. Eso comentaba con ellos también, con los tecnólogos. Me decían que no lo hacen, por lo menos. Hacen la PCR en sangre, pero el PCR en líquido cefalorraquídeo no lo hacen. ¿Qué es lo que buscan? Detectar el antígeno bacteriano, que puede realizarse en 2 horas, dice. Su sensibilidad y especificidad es bastante alta, llega a 90-100%. Acá lo que resalta es que es infrautilizada como método de rutina y su contribución al diagnóstico de MEC debe ser aclarada, o sea, habría que hacer un poco más de estudios, pero de que es de suma importancia, porque por lo menos esta prueba no se ve influenciada por el uso de antibióticos, porque a veces eso es nuestro problema para nosotros, ¿no? Si ya le pusimos antibiótico, ¿cuántas veces nuestra prueba se negativiza? Entonces nos hace perder certeza en el diagnóstico. Bueno, ¿cuánta importancia pueden tener los parámetros séricos, las pruebas séricas? ¿Tienen alguna relación, nos ayudan en el diagnóstico de meningitis bacteriana? El PCR sérico, o sea, en sangre, pese a múltiples resultados, no se ha determinado la contribución en el diagnóstico de meningitis bacteriana, por lo menos. Y la procalcitonina sérica es una prohormona que va a aumentar a las 3 a 6 horas de exposición a sustancias proinflamatorias de origen bacteriano. Pico a las 8 horas y mantiene una meseta de 24 horas. ¿Cuánto es su límite de detección? 0.1 nanogramos. Se asocia a infección bacteriana cuando es mayor de 0.5. Está descrito que está asociado a una meningitis bacteriana. O sea, encontrar una procalcitonina sérica, o sea, en sangre mayor de 0.5, tiene altísima probabilidad de estar relacionado con una meningitis bacteriana. Obviamente que esto se relaciona a todo el contexto ante el cual nos estamos presentando. O sea, nunca va cada cosa por separado. Todo tiene un contexto en el paciente. Por ejemplo, un estudio de investigación, un metaanálisis donde involucra 9 ensayos clínicos que involucra 725 pacientes, confirma que el poder de la procalcitonina tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 98%. Se dice que la procalcitonina sérica, conjuntamente con el lactato en líquido cefalorraquídeo, son los más fuertes, son las pruebas que tienen mayor sensibilidad para definir una meningitis bacteriana. Bien. Ahora, por último, el último tramo es en relación al tratamiento. ¿Qué tratamiento? Por suerte son con antibióticos que estamos bastante relacionados, lo utilizamos mucho, estamos bastante conocidos con estos antibióticos. Hay un tratamiento empírico. Tenemos un paciente con alta sospecha de meningitis bacteriana y que tiene menor de 60 años, ¿qué le damos? Cefotaxima, 2 gramos cada 6 horas,
Y como todo el mundo sabe, ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Iniciamos el tratamiento. Si el paciente es alérgico a cefalosporinas, tenemos a la mano el cloranfenicol. De verdad que nosotros aquí el cloranfenicol lo utilizamos muy poco, pero las guías europeas la recomiendan. 25 miligramos por kilo cada 6 horas. En el caso de que el paciente sea mayor de 60 años, la recomendación, bueno, se repite, cefotaxima igual, ceftriaxona igual, solo que le adiciona amoxicilina, 2 gramos cada 4 horas, en este caso endovenoso, no tenemos acá amoxicilina endovenoso. Como alternativa, cloranfenicol y cotrimoxazol, 10 a 20 miligramos, dividida en 4 dosis. Acá hay un detalle, como esta guía, la base de la revisión fue en base a una guía europea que era la más actualizada, que es del 2016. En algunos casos, si se sospecha de resistencia a la penicilina, hay que añadir al tratamiento vancomicina. O sea, ceftriaxona 2 gramos cada 12 más vancomicina de 15 a 20 miligramos o rifampicina, en caso de sospechar resistencia a la penicilina en pacientes que han realizado un viaje reciente. Como ahora el mundo es globalizado, es mucho más fácil viajar a Europa o a Estados Unidos, ¿no? En esos pacientes que hayan realizado algún viaje último, hay que considerar este tipo de posibilidad. Y aquí es cuando ya el diagnóstico, el anterior cuadro que acabamos de mirar es un tratamiento empírico. O sea, estamos sospechando, pero no tenemos todavía un resultado de los exámenes. Aunque tampoco varía mucho el tratamiento una vez establecido cada uno de los agentes causales. En caso de Neisseria el tratamiento es igual, cefotaxima o ceftriaxona, igual a la misma dosis. Igual, las alternativas son cloranfenicol, igual. ¿Cuántos días? 5 días. Si es estreptococo neumonía es con sensibilidad conocida o resistente a la penicilina, o sensible a la cefalosporina, igual, ceftriaxona, cefotaxima igual, cloranfenicol igual, no varía, solo que acá la cantidad de días es más amplio, 10 días. La siguiente. En el caso de que sea estreptococo neumonía no susceptible a cefalosporina ni penicilina, igual cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina, esto se le agrega vancomicina. Y la alternativa también es cloranfenicol. En pacientes con diagnóstico de meningitis bacteriana por listeria, el tratamiento de inicio en este caso es amoxicilina, 2 gramos cada 4 horas, y alternativo cotrimoxazol. En otras bibliografías reportan ampicilina, 2 gramos cada 6 horas. Y si el agente causal es haemófilos, es igual, cefotaxima o ceftriaxona. Y alternativa moxifloxacina, y en este caso sí va por 10 días. O sea, la terapia es bastante similar, como empírica o como ya teniendo ya el agente causal. ¿Qué países están reportados como que tienen mayor resistencia a penicilina? Canadá, China, Croacia, Grecia, Italia, México, Pakistán, Polonia, España, Turquía, USA. En el Revalietis, en todo el mundo ahora, ¿no? El mundo es más globalizado y las personas viajan con mucha frecuencia. Personas que van a España o a USA, que ven por un probable meningitis bacteriana, hay que considerar, ¿no?, la posibilidad de resistencia a penicilina y entonces el uso de vancomicina. Bueno, este cuadrito no está muy claro, pero nos daba más o menos un algoritmo qué hacer. No se puede leer con mucha claridad aquí, lastimosamente. Ya, una pregunta en todo caso aquí. ¿Es útil o no es útil el corticoide en un paciente con meningitis bacteriana, ¿no? O sea, siempre se les da bastante crédito a los corticoides. ¿Le pongo o no le pongo? Un paciente con TEG, ¿le pongo o no le pongo? Para muchas cosas se recomienda la dexametasona, el corticoide, ¿no? ¿Qué nos dicen las guías en relación a los corticosteroides en meningitis bacteriana? ¿La damos o no lo damos? Recomienda un grado de recomendación grado A, se recomienda tratamiento empírico con dexametasona. En adultos a 10 miligramos 4 veces por día por 4 días, o sea, 2 ampollas y media. Tenemos la presentación de 4 miligramos nosotros. Y en niños de 0,15 miligramos 4 veces por día por 4 días. Aunque esta recomendación es para pacientes de países de altos ingresos, o sea, del primer mundo, ¿no? Está recomendado la dexametasona. Otra recomendación grado A es que el tratamiento con dexametasona debe iniciarse con la primera dosis del tratamiento antibiótico. Grado de recomendación A.
Grado de recomendación B, se debe suspender la dexametasona si se descubre que el paciente no tiene meningitis bacteriana o si la bacteria es una especie distinta a Haemophilus o Streptococcus pneumoniae. Aunque unos autores dicen que no hay necesidad de suspender sea cual sea el agente causal. Y una recomendación grado C está en relación a los primeros días. Si el antibiótico ya fue iniciado, la dexametasona puede administrarse hasta 4 horas después de iniciado la primera dosis del antibiótico. Tiene grado C de recomendación. El grado A recomendaba que debe ser junto, ¿no? Junto con el antibiótico. Ver, ¿qué otras cosas en relación? ¿Debemos utilizar anticonvulsivante en pacientes con meningitis bacteriana? ¿Sí o no? ¿En qué casos? ¿Deberíamos utilizarlo, entre comillas, normalmente en pacientes? ¿Deberíamos utilizar manitol en un paciente con meningitis bacteriana? ¿Qué dice la literatura? Como terapia osmótica, glicerol, manitol, salinos hipertónicos. En realidad no hay evidencia que respalde la recomendación de cualquiera de esas sustancias osmóticas para meningitis bacteriana. En relación a tratamiento antiepiléptico, tampoco. O sea, no se recomienda utilizar con regularidad en un paciente que tenga meningitis antiepilépticos. Hipotermia terapéutica es un tipo de terapia que se ha estudiado y se ha establecido en pacientes politraumatizados. En meningitis bacteriana, por el contrario, no se recomienda realizar este tipo de tratamientos. A ver, y esto es una de las preguntas que todo el tiempo nos preguntan las enfermeras. Dice, doctor, ¿debemos tomar? ¿Tomamos? ¿No tomamos? ¿Qué tomamos? Es una de las cosas que siempre nos dan las dudas, ¿no? ¿Debemos tomar profilaxis? ¿En qué casos? Dice. ¿Qué dicen las recomendaciones? ¿Qué dice la literatura? Una recomendación grado A, tratar a los contactos domésticos y otros contactos cercanos a pacientes con meningitis meningocócica, que esté demostrado que sea meningocócica, con profilaxis antibióticas de ceftriaxona, ciprofloxacina o rifampicina. El tratamiento profiláctico se da con estos 3 antibióticos. Vayamos a ver cuánto es la dosis. Aquí está. Rifampicina, dice, está desglosado por edades, ¿no? Menor de 3 meses de edad, mayor de 3 meses, a 12 años, niños mayores de 12 años, adultos, ya. La rifampicina, si es menor de 3 meses, 5 miligramos por kilo, 2 veces al día, por 2 días. En caso de adultos, 600 miligramos 2 veces al día. Si es embarazada, 600 miligramos 2 veces al día después de los primeros 3 meses de embarazo. Pero todo se toma máximo por 2 días. Si lo que vamos a utilizar es ciprofloxacina, en adultos mayores de 16 años, 500 miligramos oral, solo una dosis, nada más. En caso de embarazadas, no utilizarlo. Y si vamos a utilizar ceftriaxona, si son menores de 16 años, 125 miligramos intramuscular, STAT. En caso de mayores de 16 años, 250 miligramos intramuscular. Y si son embarazadas, 250 miligramos intramuscular. Una vez, ¿no? Nada más. Otra recomendación, con grado B, vacunar con vacuna antineumocócica a pacientes después de un episodio de meningitis neumocócica y a personas con fuga de líquido cefalorraquídeo junto con la reconstrucción de la barrera dural. Estos son pacientes muchas veces que han sido operados de adenomas de hipófisis, a veces tienen una secuela de que siempre va fluyendo líquido cefalorraquídeo por el conducto que han sido operados, ¿no? La vacunación adicional con Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria meningitidis puede considerarse en pacientes que tienen pérdida de líquido cefalorraquídeo. Creo que eso es todo. Bueno, en nuestro hospital, donde laboramos todos los días. Y bueno, pero en términos generales, como un resumen de todo esto, hay que considerar que siempre hay que valorar el contexto. O sea, siempre hay que hacer un todo con el paciente, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que cuando hacemos la revisión, o sea, todos los pacientes con meningitis bacteriana tienen rigidez de nuca, sí o no, todos los pacientes con meningitis bacteriana tienen fiebre, sí o no, tienen Kernig, tienen Brudzinski, y todo eso nos damos cuenta que su sensibilidad, por ejemplo, Kernig 9%, Brudzinski 11%, que la tríada fiebre, rigidez de nuca, trastorno de conciencia solo llega hasta un 40%, o sea, siempre hay que valorar el contexto.
no hay que dejarnos llevar solo por una cosa, que porque el hecho de que mi paciente no tiene rigidez de nuca ya no es meningitis, no necesariamente es así. Y también hay que considerar siempre las edades de los pacientes, porque se dice, por ejemplo, que en las personas ancianas es más probable que no presenten ni fiebre ni rigidez de nuca, que más bien van a presentar más alteraciones del estado de conciencia. O sea, por eso siempre hay que ver al paciente como un todo, no hay que verlo solo tubularmente por un solo lado, siempre hay que valorar, y como dicen siempre los maestros, nunca hay que olvidarnos de la anamnesis, todo gira en base a la anamnesis que le vaya a hacer uno. O sea, podemos tener pruebas sofisticadas, pruebas biomoleculares, procalcitonina, lactato y un montón de cosas, pero nada va a ser más importante del examen físico o de la anamnesis que uno pueda hacer. Eso es lo fundamental. Así hayan las mejores tecnologías, así hayan las mejores pruebas, nunca va a reemplazar a una buena anamnesis, de acuerdo a cómo uno lo orienta a un paciente, porque un paciente que viene por un síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, puede ser exactamente similar a una meningitis. Tiene fiebre ese paciente, tiene rigidez de nuca ese paciente, tiene trastorno de sensorio ese paciente, o sea, son cosas muy similares. ¿Y cómo podemos discriminar uno de ellos? Básicamente por la anamnesis, por una historia clínica adecuada que se pueda realizar. Bueno, esto es algo que quería compartir con ustedes y nuevamente